Muchos conocemos el contexto. Yo explico mucho el concepto de contexto, y la razón por la cual yo me enfoco tanto en el concepto, en el contexto, es porque cuando tú hablas de cosas y tú no tienes el contexto, es muy fácil malentender lo que se estaba diciendo. Es inclusive fácil manipular personas cuando tú manejas verdades, ¿verdad? Sin el contexto que acompaña esa verdad. Parte del estudio responsable de la Biblia es comprometerte a entender el contexto de las cosas. O sea, cuándo fue escrito, por qué fue escrito, a quién le estaban hablando. Cuando entendemos estas cosas, usualmente lo que leemos no pierde impacto, gana impacto en nuestras vidas. Te doy un ejemplo ligero, muy puntual. La carta que el apóstol Pablo le dirige a la iglesia que se congrega en una ciudad llamada Filipos. Usualmente la llamamos la carta a los filipenses, ¿verdad? Es una carta donde el apóstol Pablo pone, digamos, un hincapié, un énfasis en el concepto de gozo, gozaos. Y otra vez digo regocijados. Y cuando tú entiendes que el apóstol Pablo le escribe así a esta iglesia, desde una prisión, eso es parte del contexto, de repente toma mayor peso este asunto de gozarnos, porque como este tipo, estando preso, puede hablar de gozo. Hay una tremenda enseñanza de cómo gozo no se desprende de nuestras circunstancias. Usualmente, cuando tú hablas con una persona y tú le preguntas cómo tú estás, si te responden bien, usualmente es porque la cosa en su vida está marchando bastante bien en ese momento. Las circunstancias les han favorecido. Y si te dice, no, bueno, aquí tú sabes, cogiendo lucha, uno rápidamente entiende, esta persona está pasando un mal momento, seguro que están pasando cosas difíciles. Hemos aprendido a asociar nuestro bienestar a las circunstancias que nos impactan. Si las circunstancias son buenas, yo estoy bien. Si las circunstancias son malas, yo estoy mal. Y una de las enormes verdades que desprendemos de Filipenses es como el apóstol Pablo enseña, que él ha aprendido a contentarse en cualquier circunstancia, en abundancia y en escasez, con la barriga llena y con la barriga y saciado, ¿verdad? Por no decir otra cosa. O sea, el contexto te ayuda a entender verdades como esta. Cuando tú vas a la carta escrita a los Corintios, para mí unas cartas de un peso absolutamente fenomenal. Son cartas escritas con el corazón a una iglesia que está luchando. Una iglesia que su manejo, francamente, siendo considerado, diría, que es caótico lo que ahí está sucediendo. Son líos tras líos tras líos de todo tipo. Líos en conducta, tienen hasta hermanos en los tribunales. Hay inmoralidad sexual dentro de la iglesia. Pablo dice que hay tal inmoralidad sexual que ni entre los gentiles se nombra. Y cuando Pablo le escribe a los corintios, le escribe con la plena intención de traer corrección. Hablé hace un tiempo atrás del valor de ser corregido, de cómo el que ama corrige. Hebreos dice con toda claridad, ¿verdad?, que somos disciplinados es porque tenemos un Padre que nos ama. Dios trae corrección a nuestras vidas. Y el apóstol Pablo va a traer corrección a la iglesia de Corintio. Y yo he enseñado en múltiples ocasiones que cuando él va a traer esta corrección a la iglesia, en el capítulo 1 de Primera de Corintios, tú puedes identificar al menos 3 cosas, 3 verdades que el apóstol Pablo afirma que sirven, digamos, de plataforma para su corrección. 3 verdades que él va a utilizar para poder corregir efectivamente la iglesia. La primera es la realidad de que hay un llamado de Dios sobre la vida de cada uno de ellos. Lo segundo es que Dios da gracia. Y lo tercero es que Dios es fiel. Si tú chequeas con cuidado el capítulo 1 de Primera de Corintios,
tú vas a identificar estos tres elementos. De hecho, déjame leerte puntualmente ese primer elemento, el llamado, porque esto es lo que dice, ¿verdad? Dice, 1 Corintios 1:2 dice, a la iglesia de Dios que está en Corinto, oye esto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todo lo que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Él resalta el llamado. Y te soy franco, yo quiero hablarte hoy, mi centro no es quedarme aquí hablándote de cómo Pablo corrigió a Corintios. Yo creo que eso es un mensaje importante, pero yo necesito detenerme hoy, hablarte un poquito sobre la realidad de vivir con el entendimiento de que hay un llamado de Dios sobre tu vida. Quiero que lo proceses un momentito. Hay un llamado de Dios sobre tu vida. Lo que eso implica, lo que eso envuelve, lo que eso hacen hombres y mujeres, ¿verdad? Que entienden esa verdad y viven de acuerdo a esa verdad. Yo necesito que tú sepas que hay un llamado sobre ti, como son las cosas de la vida. Y te quiero leer esto rapidito, solamente porque son de esas cosas que me hacen sonreír. Leí hace 3 días un mensajito que puso mi hermano, que es pastor también en los Estados Unidos, en redes sociales. Él puso este comentario. Él dice, hay momentos en que lo único que tenemos que saber es que Dios nos ha llamado. Hay momentos en nuestra vida cuando tú tienes claro la realidad de que Dios te ha llamado. Eso por sí solo, eso solito, te sostiene en momentos. Yo quiero ayudarte a entender por qué. Yo quiero aterrizar un poquito con esto, pero quiero comenzar como comienza el apóstol Pablo. Él enfrentando una iglesia caótica, una iglesia donde hay muchísimos problemas, que todo el escrito está hecho para traer corrección. Comienza reconociendo, son llamados por Dios a ser santos. Sobre tu vida hay un llamado, pesa un llamado de Dios. Dios te ha llamado. ¿Cómo va a ser? Pero eso es usted, que es el pastor y otra gente que está en el ministerio. No, pesa sobre todo, señores. De hecho, el mismo concepto de iglesia en el griego, eclesia con K, ¿verdad? Habla, se traduce, esa palabra quiere decir ser llamados a salir de. La misma naturaleza de iglesia es entender, pesa un llamado sobre mi vida. Dios me ha llamado, Dios me ha invitado, Dios ha puesto delante de mí un propósito. Me interesa que en tu mente, en tu corazón, exista la dinámica de pensar en cuanto a ti, en cuanto a tus circunstancias, en cuanto a tus dificultades y poder decir, mira, todo esto es real, todo esto está pasando, pero yo no voy a ignorar que Dios tiene un llamado sobre mi vida. Que Dios me ha invitado, Dios me ha traído hacia Él y es con un fin, es con propósito. En Filipenses, capítulo 3, el apóstol habla de asir aquello por lo cual él fue asido por Cristo. Literalmente de agarrar aquello por lo cual yo fui agarrado. Yo fui agarrado con un fin, con un propósito. Y el llamado habla de... ¿Tú sabes por qué es tan importante vivir con la convicción de que Dios te ha llamado? Y el detalle es simple, pero profundo. Porque Dios no incumple sus promesas. Porque un llamado de Dios es una garantía de Dios sobre tu vida. Porque no es verdad que Dios llama y olvida. Y cuando tú comienzas a vivir en el entendimiento, frécome, Dios nos ha tocado, Dios nos ha llamado. Mira lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Si alguna vez tú has sido de aquello que se puede detener, mirar su vida y dar gracias a decir, frécome, mira dónde estamos, mira dónde hemos llegado. Quiero que tú entiendas que el paso que sigue a eso es entender que tú no llegaste ahí por o para ti mismo. ¿Cómo así? Sí. Si estamos hablando, si cogemos el concepto llamado, obligado tenemos que ir a Génesis 12.
En Génesis 12 vemos el llamado de Dios a Abraham. Y le dice así, Génesis 12, del 1 al 3 dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré. Y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Aquí es a donde muchos estudiosos le dan inicio a la Biblia. Dicen que todo lo que pasa antes, ¿verdad? Como medio difícil de confirmar, pero ya en Génesis 12 hay raíces históricas, cosas que uno puede palpar y seguir. No concuerdo con ellos. Creo que las enseñanzas que vienen antes son de vital importancia para el ser humano. Pero no es menos cierto que a partir de Génesis 12 comienza una secuencia de eventos ordenados. Historia de un pueblo comienza a correr a partir de este capítulo. ¿Y te fijaste cómo comienza? Te comienza con una invitación, con un llamado. De hecho, no quiero entrar en todos los detalles, pero si tú escuchas la palabra, no dice porque Jehová dijo a Abraham, sino que había dicho. Lo primero que quiero ayudarte a entender en tu propia vida, porque le pasó a Abraham. Si tú piensas que Dios le habló a Abraham y Abraham dijo, pues está bien, vámonos, tú no conoces bien la historia. Abraham no salió inmediatamente cuando oyó la voz de Dios. Transcurrió un tiempo. Algunos estudiosos lo ponen en 12 años, otros en un periodo tan largo como 40 años. Pero lo cierto es que Abraham se dilató. Lo importante no es que se dilató, sino que en algún momento comenzó a obedecer, comenzó a responder a la invitación de Dios. Comenzó a reconocer el llamado de Dios sobre su vida. Y para mí es importante que tú sepas ese detalle. Porque yo no sé si en algún momento tú has ignorado o francamente puesto a un lado lo que tú sabes que es un llamado de Dios sobre tu vida. Una invitación de Dios a ti. Yo simplemente quiero decirte hoy, ¿verdad? Dios no ha revocado sus llamados. La Biblia enseña que cuando Dios extiende sus dones, sus llamados, dice la Biblia, literalmente, eso es irrevocable. Tú no estás muy tarde para responderle a Dios. Él te ha llamado. Y si tú examinas ese llamado de Abraham con detalle, tú vas a ver que envuelve una serie de cosas, algunas de ellas incómodas. Hay una promesa de Dios de bendecirte, de hacerte grande, de prosperarte. Tú vas a ser una nación poderosa, te voy a dar descendencia, pero todo eso sigue una condición, una solicitud hecha. Levántate, sal de la casa de tu padre, vete de la tierra de tu parentela. Me impresiona que cuando el llamado de Dios comienza a tomar, óyeme bien, forma como madurez en la vida de una persona, una de las cosas que comenzamos a entender, que usualmente conectar con lo de Dios, ir con lo de Dios envuelve yo soltar cosas que me son profundamente familiares, que son cómodas para mí, que inclusive pueden representar seguridad en tu vida. Hay una invitación a entender, no puedes hacer ambas cosas. Si vienes tras mí, vas a tener que soltar algunas cosas y yo necesito sembrar este concepto en tu mente y en tu corazón. Escúchame bien. No hay un momento que Dios te pida dejar algo, soltar algo, que Dios no vaya a devolverte muchas veces más aquello que tú soltaste. Para muchos de nosotros nos acompaña un pensamiento cuando hablamos de Dios o las cosas de Dios. Uno entiende, no, pero imagínate, es que si yo me pongo en serio con Dios, tengo que dejar el romo, tengo que dejar las mujeres, tengo que dejar la discoteca, tengo que dejar la droga. O sea, por un segundito, si uno habla rapidito, uno dice, pero acá, venir a Dios envuelve como pérdida.
O sea, como que si yo voy a Dios, yo pierdo cosas, cosas se quedan atrás, cosas que me acomodan, que me gustan, que son placenteras, que son parte de mi entorno. Todo esto es parte de quien yo soy. Y tú pedirme como que te caiga atrás ti, es tú decirme que dejes eso. Y francamente, no estoy convencido que el negocio cuadra. No, esa es la verdad. Entiendo que lo que yo tengo pesa, me gusta, y lo que tú me estás pintando es una incertidumbre, es una inseguridad. No tengo todos los detalles, no tengo toda la información. Descuidamos que quien nos está extendiendo la invitación es uno que no miente. Es uno que no sabe lo que es prometer algo para luego echar para atrás y decir, no, mira, ya cambié mi parecer, cambié mi mente, no voy a hacer lo que dije que iba a hacer. Las promesas de bendecir a Abraham eran respuesta a Abraham dar estos pasos. Abraham lo da, Dios lo bendice poderosamente. Pero hasta eso desde el principio se aclara. Se aclara, y es tan importante que tú lo tengas claro en tu vida. Porque si no lo tienes claro en tu vida, te hablo con franqueza, se te va a armar un lío. ¿Qué? ¿A de qué usted se refiere? Óyeme, Dios le dice precisamente a Abraham, mira, ven, que a través de ti, o sea, yo te voy a bendecir, y a través de ti voy a bendecir a todas las familias de la tierra. El negocio nunca fue bendecir a Abraham para que él fuera fuerte y todo el mundo viera lo fuerte y lo glorioso que Dios había hecho a Abraham. El diseño siempre fue que en este llamado de Dios a la vida de Abraham, otras personas fueran bendecidas. Y es tan importante que tú entiendas eso. Porque cuando ese pensamiento comienza a entrar en nuestros procesos, comenzamos a madurar espiritualmente. Yo comienzo a ver que mi oración no es simplemente Dios bendíceme a mí, 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 bendíceme a mí. Yo comienzo a entender que si Él me bendice, la intención del bendecirme es que yo sea canal para bendecir a otros. Todo esto ligado al concepto de un llamado, una invitación de Dios sobre tu vida. Yo quiero que tú sepas, para aclarar cualquier duda, la invitación no llegó equivocada. No le entregaron a la casa equivocada o a la persona que no era. Eso me pasó mucho siendo muchacho porque soy gemelo. Mandaban algo y era para mi hermano, pero me lo entregaban a mí. Y era una invitación equivocada, se la entregaron a la persona equivocada. Dios no se equivocó contigo. Y sobre tu vida pesa un llamado de Dios. Todo el que es parte de la iglesia. De ahí se agarra Pablo para escribirle a los corintios. Todos los que son parte de la iglesia, llamados a ser santos. Esa es tu historia, esa es mi historia. Yo necesito que tú entiendas que esto nos sostiene. Nosotros decimos mucho. Creo, para serte franco, que a veces ligeramente disparamos. Yo creo que es uno de los versos que ya oigo gente decir, no, porque los que están en Dios, ¿verdad? Todas las cosas le ayudan a bien. Citamos, hay medio machucaíto, pero citamos Romanos 8:28. Yo quiero tomar un momentito contigo para revisar ese pasaje. Yo quiero examinar Romanos 8:28 y 29 contigo. Porque yo creo que la tremenda esperanza que ese verso nos infunde, a veces no lo hemos entendido completamente. No hemos entendido completamente lo que envuelve, que todas las cosas obren para nuestro bien. Porque hay algunas descripciones que nos da ese pasaje. De nuevo, estoy conectado a este concepto de entender un llamado, de entender que hay propósito sobre tu vida. Dice la Biblia en Romanos 8:28 esto, dice, y sabemos, el apóstol Pablo no lo está poniendo en duda, dice, yo sé que esto es así, que, oye las condiciones, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien.
Y usualmente ahí tú oyes que termina la cita muchísima gente. El problema es que el verso no ha terminado. ¿eh? Sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan. Y uno dice, si yo amo a Dios, entonces todas las cosas van a funcionar en mi vida. Sí, pero mira cómo te amplían el entendimiento. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Quiero entender el concepto completamente. Oye, si tú amas a Dios, eso es primera condición para hablar de una vida, que todas las cosas obran para bien. Sí. Primero, yo amo a Dios. Segundo, yo entiendo que hay un propósito de Dios en mi vida. Mira, el libro bíblico, el libro de Job, presenta unos dolores de cabeza teológicos impresionantes. Porque personas que no hacen lo que te expliqué al principio, que es analizar bien el contexto de lo que Job está diciendo, de lo que está pasando, pueden coger cosas del libro de Job que suenan, para serte franco, bien antibíblicas, bien anticristianas. ¿Por qué? Porque Job es una discusión. Job literalmente es una confrontación de una persona que ha pasado un momento bárbaramente difícil y sus 3 amigos que aparecen para aconsejarlo. Y hay vínculos de afecto. Tú sabes, cuando hay vínculos de afecto, tú dices cosas que a lo mejor tú no dirías si fueran extraños, ¿verdad? Y en Job tuvo una tiradera un poquito pesada y tuve conceptos expresados por estos hombres y por Job sobre Dios que no son tales. No son tales al punto de que cuando Dios llega al escenario, Job mismo se ve obligado a confesar, a decir, hablaba sin saber. Es como decir, perdóname, hablé disparate, me estoy dando cuenta ahora hablando contigo que lo que hablé no es así. Lo que Job habló cambió, pero hubo algo que hizo Job ligado a esto, Romanos 8:28. ¿Sabe lo que dice la Biblia de Job en toda la pesadilla que él pasó? Dice que Job no atribuyó despropósito a Dios. Mira, el concepto es brillante. Cuando tú entiendes que hay un llamado sobre tu vida, Dios te llamó a montarte en algo, Dios te llamó a conectar algo, te llamó a conectar con su propósito. Y si tú entiendes que sobre mi vida hay llamado, si tú te atreves a vivir con el entendimiento de que hay un llamado de Dios sobre tu vida, de repente en tu vida no hay despropósito. De repente, los momentos oscuros, los momentos difíciles, los momentos amargos, hay un propósito de Dios en eso para ti. No te equivoques. Dios, como lo he explicado yo en muchísimos momentos, no es el autor de lo malo. La Biblia enseña eso con especificidad. Pero Dios puede sacar algo glorioso de un momento difícil que tú pases. ¿Tú sabes lo que vivir con la convicción de un llamado hace en nuestras vidas? Nos permite vivir en el entendimiento de que todo esto tiene un propósito. De hecho, Romanos 8:28, si tú lees el 29, como que alienta, dice el 29, porque a los que antes conoció, también predestinó para que fueron hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Es el entendimiento de que vivir con propósito te conecta con algo eterno. Él te conoció, pensó en ti antes de que hubiera un planeta Tierra. Dios no es, y es tan importante que entendamos eso, Dios no es un reactivo que como pasaron cosas le inventó esto para resolver este problema que surgió ahora mismo. Mientras más tú te metes en las escrituras, más tú entiendes que Dios tenía muy claro lo que Él iba a hacer desde antes que hubiera un planeta Tierra. Te conoció desde antes, dice ese pasaje. Te conoce como tú no te conoces. Y Él ha hablado de un propósito sobre tu vida.
Y es tan importante que vivamos en ese entendimiento. ¿Tú sabes por qué es tan importante? Porque si tú no entiendes que hay un propósito en tu vida, estás perdiendo tiempo. Tú estás viniendo aquí todos los domingos y aplaudiendo y levantando tu mano y alabando al Señor, y gente oran por ti, y tú volverás al mismo domingo, al mismo can, a que vengan, y qué chévere el ambiente, y qué bueno los hermanos, y qué hermoso el pastor. Pero realmente, se dieron cuenta, ¿verdad? O sea, pero realmente en todo el proceso, tú no avanzas. Tú no avanzas. Si alguien se ha sentido alguna vez o se siente ahora mismo estancado en su vida, hay un llamado sobre ti. Es para desestancarte. Es para alarte, para decirte: estás equivocado. No es verdad que tú no perteneces. No es verdad que tú eres inútil. No es verdad que tú no tienes un lugar. Hay un llamado sobre tu vida. Uno pudiera entrar, y no lo voy a hacer, pero déjame dejarte la semilla, ¿verdad? Decir: ay, David, pues muchos son llamados, pero entonces si no soy escogido. O sea que la Biblia dice: muchos son llamados, pocos son escogidos. Yo creo que hay un llamado de nuevo que pesa sobre todo. Déjame responder esa inquietud donde no quería entrar con otra pregunta, ¿verdad? ¿Y qué si ser escogido no depende de Dios, sino de ti? Porque entendemos, no, Dios llama, pero entonces Él dice: sí, mira tú, el rubito, el de ojos azules, el blanquito. Como que Dios coge un grupito y desecha a los otros. Tú sabes que hay una serie de parábolas que enseña que Dios responde, Dios trabaja con los que responden a su invitación. Hay una parábola de un rey que llama a bodas, y a los de primer orden que Él invitó no fueron, y terminó invitando a los de la calle para que llenaran el can. Esos respondieron. Ahora, ojo, no respondieron a su manera. Habían parámetros, habían protocolos, había una vestimenta esperada para ir. Nunca el llamado tiene que ver con tu manera, sino a su manera. Hay un pasaje que a mí me encanta en el libro de Job, capítulo 5, a partir del verso 13. Josué, capítulo 5, verso 13. En el libro de Josué, capítulo 5, verso 13, el pueblo de Israel realmente ha cruzado el Jordán. Están a punto de comenzar una campaña para conquistar la tierra prometida. Y la noche antes de comenzar una campaña militar contra la ciudad amurallada de Jericó, hay un encuentro curioso, un encuentro sobre todo si tú manejas lenguas, o sea, lengua española. Si te gusta ese tema, o sea, es fascinante lo que pasa. La Biblia habla de Josué ver una figura a la distancia con una espada desenvainada, una espada en la mano. Y la Biblia dice que Josué le hace una pregunta a esa figura, le vocea, le pregunta. Una buena pregunta en tiempo de guerra. Le pregunta: ¿eres tú de lo nuestro o del enemigo? Identifícate. ¿Quién tú eres? En lengua española nos enseñaron que eso es una pregunta cerrada. Es una pregunta que tiene solamente una de dos posibles respuestas: soy tuyo, soy del enemigo. Pero de manera fascinante, Dios nunca se deja encasillar por nosotros. ¿Tú sabes cuál es la respuesta de Dios a esta pregunta cerrada? No. No hace mucho sentido, pero esa es la respuesta: no. Mas como capitán del ejército de Jehová ha venido, quítate los zapatos de tus pies, la tierra donde está parada de tierra santa. Y Josué tiene un encuentro con un ángel. Muchos estudiosos entienden que aquí viene la estrategia de cómo él va a tomar la ciudad de Jericó. Pero me impresiona: ¿tú estás conmigo o tú estás en contra de mí? No. Con Dios, señores, nunca se trata de si Dios está contigo. Esa es la respuesta, la pregunta equivocada. La pregunta real es si tú estás con Él. Porque en una
Tú pones las estrategias, tú decides la forma, tú decides los pasos. En otra, tú respondes a sus estrategias, a sus formas, a sus pasos. Y vivir con la convicción de un llamado de Dios sobre mí es entender, pero si Dios me ha llamado, Él tiene cosa lista, Él sabe lo que hay, Él sabe lo que yo voy a enfrentar. Yo no estoy solo en esto. Qué enorme consuelo. Déjame ir cerrando todo esto, haciéndote una referencia a una persona que entendía que Dios lo había puesto en el lugar difícil a donde él estaba. No suena como un lugar difícil, te garantizo que es un lugar difícil. Te quiero hablar por un momentito de Daniel. Daniel es un joven judío. Cuando Babilonia invade y mata a muchísimos y se lleva esclavo a muchísimos, hay un protocolo que de hecho grandes imperios siguieron. El protocolo es: no lo maten a todos. Este es el mandato. Busquen muchachos jóvenes entre ellos, bien parecidos, o sea, los feos lo mataban, pero los hermosos, o sea, bien parecidos, inteligentes, que sean capaces de aprender. Y estos jóvenes eran tomados. Señores, no iban a una casa, esta gente iban al palacio, a que conozcan nuestro idioma, que conozcan nuestra cultura. Es una manera de nosotros absorber lo que ellos saben y a la vez de entender este pueblo que acabamos de conquistar. Daniel es uno de esos jóvenes que termina en el palacio. Y alguien dirá: pero terminó en el palacio, ¿él está bien? Pregúntale a él si él está bien. Ha visto su ciudad destruida, me imagino que muchísima gente que ama ha muerto. Y para colmo lo están obligados a servir al rey que acabó con nosotros. Y se da un proceso bien curioso. Es un proceso que yo quiero poner delante de ti por varias cosas. Óyeme bien, porque Daniel entendía que Dios estaba con él. Y los versos 8 y 9 de Daniel 1 creo que nos dan 2 puntos que yo quiero como dejar en tu mente. Son 2 puntos que toda persona que vive con el convencimiento de que hay un llamado de Dios sobre mí debe de alguna manera buscar para que esté, ¿verdad?, acompañándole estas 2 verdades. Dice así la Biblia en Daniel 1 del 8 al 9. Dice: y Daniel, oye esto, propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se lo obligase a contaminarse. Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. En esencia, estos jóvenes, parte de lo que pasaba con ellos es que eran alimentados con la misma comida que se les servía al rey. Y Daniel, mira qué cosa fascinante. Entendiendo quién él era, entendiendo, por así decirlo, llamado, entendiendo identidad, Daniel tomó una decisión en su corazón. Este que está aquí, pueden hacer lo que quieran conmigo, pero yo no voy a contaminarme con la comida del rey. La comida del rey usualmente era dedicada a dioses paganos, ¿verdad? Daniel no quería parte de eso, ni con la comida, ni con yo no voy para eso. Lo primero es esto, óyeme bien. Entender que Dios tiene un propósito contigo te da el derecho de asumir ciertas posturas en tu corazón. Quiero que entiendas esto. Algunos de nosotros no sabemos cómo reaccionar en momentos difíciles. Daniel es un modelo. Cuando tú entiendes llamado, tú entiendes que hay cosas que propones dentro de tu corazón. Ahí es donde tú te encuentras. Óyeme, algunos de nosotros estamos pasando momentos difíciles porque no hemos sabido qué postura tomar en nuestro corazón frente a lo que estamos manejando. Nuestros corazones pueden ser ambivalentes. Él no. Daniel dice claramente: mira, yo voy a tomar una postura. Y esta es mi postura. Lo segundo que quiero que notes, y oye bien esto. Todavía Jesús no ha venido, todavía el Espíritu Santo no se ha manifestado.
y entender la realidad de un llamado y proponer una actitud en su corazón, produce algo en la vida de Daniel: favor y gracia. No te equivoques, estamos en el Antiguo Testamento. Y tú estás viendo que este mismo pasaje dice que puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Cuando entendemos llamado y adoptamos la postura correcta en nuestro corazón, hay favor y gracia que Dios dispone para nosotros. Hay que atreverse. Escúchame, te lo estoy diciendo, si no lo había oído. Tienes que atrever. ¿Tú sabes lo que Daniel se atrevió a hacer? Daniel se atrevió a llamar a las autoridades y decir: mira, me decirle algo. Yo tomo una decisión, yo no quiero hacer esto, por favor no me obliguen. A lo cual el jefe de los eunucos le dice: usted me está armando un lío. Porque si de aquí a 15 días viene el rey y ve que tú estás más flaco y más pálido que los otros, la cabeza mía que está en juego, no la tuya. A lo cual Daniel negocia. Ajá, pues vamos a hacer una prueba. Denos 10 días. Y si en 10 días yo estoy más flaquito, vemos qué hacemos. Pero deme ese tiempo para que usted vea. Y porque encontró gracia, porque encontró favor. Oye lo que te estoy diciendo. Algunos de nosotros entendemos llamado, entendemos que Dios no ha hablado, pero tú quieres saber algo, nos quedamos callados, no nos permitimos andar en el favor y en la gracia que Dios me ha dado. No nos atrevemos a retar a los jefes, a decir: mira, espérate, pero vamos a hacerlo así para que usted vea. Cuando tú entiendes que hay un llamado de Dios sobre tu vida, cuando tú entiendes que en tu corazón tú has tomado las posturas correctas, entonces, gracia y favor es como Dios responde a esas vidas. Esa es tu vida. Y comenzamos a entender entonces que uno de los mayores elementos, escúchame esto por favor, estoy cerrando, pero la idea es importantísima. Usted dirá: pero pastor, yo no lo entiendo. Usted vino a hablarnos entonces sobre el llamado de Dios. Exactamente. Porque cuando un hombre, cuando una mujer entiende que hay un llamado, ese es el elemento que te rescata de cualquier hoyo en que tú te metes. Los corintios estaban en un hoyazo y Pablo le dice: acuérdense que ustedes han sido llamados. Porque cuando hay un llamado, eso quiere decir Dios está envuelto, Dios no ha abandonado, Dios no ha soltado, Dios tiene propósito. Si tomo la actitud correcta en mi corazón, voy a encontrar gracia y favor para moverme en el contexto en que me encuentro. Gracia y favor que Dios da. No es propio, no te pertenece a ti como no me pertenece a mí. Pero Él la dio para ti, para que aprendiéramos a andar en eso. Yo creo que muchas personas, y con esto cierro, no andamos en favor ni en gracia, porque no entendemos que Él nos ha llamado. Entendemos que Él llama a otro. Déjame decirte algo. Si tú estás aquí hoy, y yo quiero ser respetuoso de tu pensar, óyeme, si tú estás aquí hoy, tú puedes pensar: no, yo decidí ir a la iglesia, yo quería ver lo que allá estaba pasando, yo quería conocer el ambiente allá. Uno como que lo enfoca en uno: yo quise, yo decidí, yo me moví, yo llegué. Yo no lo creo así. Yo creo que Dios te ha traído de una manera muy particular. Yo creo que Dios te ha traído para tú oír que Él te ha llamado a ti. No es que tú has oído gente que dice: no, yo voy a dar un paso, pero cuando Dios me llame, cuando Dios me hable, no estoy siendo irrespetuoso. Esto es Dios hablándote y Dios llamándote. Esto es Dios diciéndote: oye, despierta, entiende que hay mayor propósito, entiende que no hay despropósito en mí hacia ti. Entiende que no olvido, que tú no estás solo, que no te he sacado los pies. Es importante que tú entiendas cómo Él te ama. Esa es la primera condición de Romanos 8:28. Los que aman a Dios, todas las cosas obran para bien. Los que conforme a sus propósitos han sido llamados. Tú has sido llamado. Tú has sido invitado a la mesa. No es un error, no es un accidente. La naturaleza de la iglesia es llamado por parte de Dios. Es verdad que algunos son consagrados, entonces apartados para una vida ministerial. Eso no necesariamente todo el mundo, pero déjame corregirte eso también. Si tú crees que está parado en el púlpito la única expresión de vida ministerial, no entiendes ministerio. Algunos de ustedes son evangelistas en sus escritorios.
o profetas en sus reuniones. Y lo menospreciamos, tenemos una mente dividida. Entendemos que esto en la iglesia es lo santo y allá afuera eso, y tú no has entendido que en Cristo somos íntegros, no hay división ya. Tú eres un hombre espiritual, una mujer espiritual en el lugar a donde tú te encuentras. Qué importante que entendamos esa verdad. Dios te ama. Para mantenerte al tanto de todas estas actividades, síguenos en nuestras redes sociales, Facebook, Iglesias CPB e Instagram, @IC Palabras de Vida. Donde Él está, hay libertad y gozo. Soltamos nuestras cargas y somos renovados en Él. Aquí se vive la presencia de Dios.